Amados míos, bienvenidos a Radio Blas. El mensaje de hoy es: ¿cómo sabemos que Daniel 11, del versículo 21 al 41, habla del anticristo? Que Dios os bendiga. Tenemos una pregunta. ¿Dónde se atestigua en la Biblia que el pasaje de Daniel 11, versículo 19 a Daniel 11, versículo 20, nos movemos de una época directamente al tiempo del fin? Ángela dice: esto es porque en el pasado hemos hablado de que Daniel 11, la primera parte, habla de Alejandro el Grande, y después habla del anticristo hasta el versículo 45. ¿Y cómo lo sabes?, te pide. José dice: yo enseñé que el camino del anticristo empieza de Daniel 11, versículo 21 hasta el versículo 45. Y el versículo 20 sería el cobrador de tributos, el sistema bancario mundial de hoy. Así parece, sin ser dogmáticos. Entonces, pide cómo sabemos que el versículo 19 no es parte de la segunda sección, es decir, el tiempo del fin. ¿Por qué yo digo que del versículo 21 empieza el anticristo? Lo sabemos por el hecho de que Daniel 11, versículo 21, dice que surgirá un hombre despreciable. Leamos este versículo, Daniel 11, 21. Y le sucederá en su lugar, es decir, en lugar del sistema bancario, el cobrador de tributos, un hombre despreciable, al cual no darán la honra del reino, pero vendrá sin aviso y tomará el reino con halagos. Entonces, ¿por qué yo digo que aquí es el anticristo? Que aquí empieza su camino, su ascenso, su carrera. Lo sabemos porque él es la misma persona que al versículo 31 pone la abominación. Así que esta misma persona del versículo 21 pone la abominación. Leamos el versículo 31 de Daniel 11. Y se levantarán de su parte tropas que profanarán el santuario y la fortaleza, y quitarán el continuo sacrificio, y pondrán la abominación desoladora. Ahora, sabemos que muchas Biblias tienen esos comentarios que dice que este es Antíoco Epífanes. Epífanes significa manifestación de Dios en la carne, es decir, él se llamaba Dios en la carne, y por esa razón dicen que seguramente hablaba de él. Pero no es verdad, porque Antíoco Epífanes vivió en el 168, 2 siglos antes de Cristo. Sabemos que la interpretación de estas Biblias es equivocada porque esa persona que pone la abominación no puede ser Antíoco Epífanes, mas el anticristo, porque lo dice Jesús. Jesús 600 años después viene y dice, Mateo 24, versículo 15. Por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, o sea, no te puedes equivocar, aquí es el mismo evento. Dice, el que lee, entienda, versículo 16. Entonces los que estén en Judea huyan a los montes. Dice el que lee, entienda,
porque habrá falsos profetas y falsos enseñantes, falsas doctrinas cristianas. Entonces nos dice, cuando veáis la abominación, huid. Jesús nos dice esto al futuro. ¿Ya llegó la abominación? No, porque el templo fue destruido y no vimos ninguna abominación. Ángela dice, entonces Jesús habla de la abominación en el futuro, es decir, después de los tiempos de Jesús, vendrá el anticristo con la abominación de la que habló el profeta Daniel. Vamos en Daniel y vemos que el anticristo pondrá la abominación en el templo. Y el mismo anticristo en el versículo 21 has dicho que es un hombre despreciable. José continúa. Entonces, Daniel 11:21 dice que surgirá un hombre despreciable. El mismo hombre, versículo 31, pone la abominación que Jesús dice en Mateo 24 del versículo 15 al 16, cuando veáis esto, huid. ¿Por qué? Jesús continúa, Mateo 24, versículo 21. Cuando la abominación es puesta, entonces habrá gran tribulación. Y después la tribulación, ¿qué pasa? Jesús continúa, versículo 29 de Mateo 24. E inmediatamente después de la tribulación, versículo 31, enviará sus ángeles con gran voz de trompeta, y juntarán a sus escogidos de los cuatro vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro. Entonces, estos son los pasos. Escríbanse esto, hermanos. Mateo 24, del 15 al 31, dice, cuando veáis la abominación de que habló el profeta Daniel, veáis al futuro, es decir, no cuando visteis con Antíoco, Epífanes, etc., que son malas interpretaciones. Cuando la veáis, versículo 16, huid, porque, versículo 21, habrá gran tribulación y, después de la tribulación, del versículo 29 al 31, el rapto. Y sabemos que este es el anticristo porque la abominación provoca la tribulación, 3 años y medio, Apocalipsis 13. Por lo tanto, la marca de la bestia, porque termina con el rapto. En Apocalipsis 11, versículo 15, vemos 3 años y medio del testimonio de los 2 testigos. La bestia los mata, ellos resucitan y al versículo 15 la séptima trompeta toca, es decir, el rapto. Este fue el mensaje, hermanos. Espero que sea de bendición. Gracias. Que Dios os bendiga.